Buenas noches. Estábamos en estos días compartiendo con John y María Isabel, una pareja que viene acá a la congregación, y su hijo David, y me contaron esto. Los japoneses se caracterizan por ser personas de muy buen paladar y les gusta mucho los frutos del mar, el pescado. Entonces, como se ha sobrepoblado tanto allí algunas ciudades, los barcos tuvieron que empezar a ir más lejos por la pesca y se hicieron a congeladores enormes, de manera que iban, pescaban, congelaban el pez y venían al tiempo, pero eso no satisfizo a los buenos comensales japoneses. Nos gusta el pescado fresco, no congelado, y mucho menos en esa forma. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer como piscinas grandes dentro de los barcos y pues llevamos los peces vivos y así van a llegar frescos. Y lo hicieron. Pero, oh sorpresa, aunque el pescado llegaba vivo y lo procesaban, no les gustaba porque no tenía el sabor característico del pescado fresco. Claro, porque los peces entonces dejaban de moverse, los peces dejaban de, en fin, se anquilosaban. Entonces tuvieron una excelente idea. A las mismas piscinas les metieron tiburones pequeños. Entonces, durante todo el tiempo que estaban allí pescando, y además mientras llegaban a la costa, los peces tenían que estar despiertos y pilas, porque el tiburón que estaba en el estanque, pues se los podía comer. Y yo me quedé escuchando la historia y dije, ve, es exactamente lo mismo que nos ocurre a nosotros. A Dios le fascina el sabor del creyente fresco. Lo derrite el creyente vivo, despierto. Pero mientras llegamos a nuestro puerto, porque estamos de tránsito, por el tiempo y los años que pasan en algunos de nosotros, nos vamos volviendo peces sí vivos, pero cómodos. Peces sí vivos, pero perdemos el sabor. Pasan las décadas en la fe de algunos y se vuelven cristianos viejos, apagados, sin como atractivo. A Dios no le gusta el caldo de gallina vieja, no. A Dios no le gusta la comida trasnochada, el creyente quedado, sin sabor. Entonces nos mete al estanque mientras llegamos a su presencia los problemas y las tribulaciones. Algunos dirán, el diablo es uno de los tiburones que deja entrar a nuestra peregrinación, porque las pruebas te mantienen piloso, las pruebas te mantienen al día, los sufrimientos te hacen nadar para no ahogarte. Entonces, hemos estado en este ciclo de las últimas intervenciones hablando precisamente porque alguien como Santiago dice que nosotros los creyentes debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en medio de diversas pruebas. Claro, el hombre la entendía, sin ser japonés la entendía, porque mientras llegamos a su presencia, usted y yo necesitamos estar constantes, ágiles. Y entonces esa teoría de que somos creyentes a los cuales la vida nos va a tratar mejor cuando lleguemos a los pies del Señor desaparece. Y ahora entendemos que Dios no nos quiere matar, sino que nos quiere mantener despiertos. Y por ese problema en tu hogar, por eso ese divorcio, por eso esa enfermedad, por eso esos problemas en las finanzas, por eso esos asuntos
que te hacen estar constantes. Y tú dices, pero ¿y Dios no está conmigo? Claro, las pruebas son una muestra de que Dios está contigo. Y no van a desaparecer hasta que lleguemos a puerto. Y no precisamente para ser sacrificados y para que nos coman, sino para vivir eternamente con Él. Y por eso te pedí el favor que no dejaras de escuchar esta parte con la que finalizo el asunto de por qué las pruebas en nuestra vida. Y te dije también, vas a salir de una y vas a entrar en otra. John, no me diga eso. Mira, los que llevamos años en esto sabemos que es real. Uno tal vez empieza con la infantil idea de que llegué al Señor y se acaban las situaciones. No. Vamos a ser más conscientes de ellas. Pero qué bueno es tener la claridad de por qué ocurren. Y quiero mostrarte en esta primera parte de la enseñanza de hoy para dónde vamos. ¿Cuál es nuestro puerto de llegada? Quiero mostrarte por qué somos peregrinos y extranjeros, porque Dios no quiere que te amañes acá. Los problemas precisamente son para que no te amañes. Entonces estamos muy apegados a nuestra familia. ¡Pum! Dios permite una ahí, porque la única forma de despegarnos de ellos y podernos abrazar a Él, que es lo que más les va a favorecer y a bendecir, porque se vuelven nuestros pequeños dioses, o porque Dios no te permite ser esa persona sin problemas en tu labor financiera, de trabajo o empresarial, precisamente porque te puedes amañar y ya no nos llamamos peregrinos y extranjeros, sino que echamos nuestras raíces acá, y a los creyentes no se nos puede permitir eso. Por eso el tiburón en la pecera. Por eso el tiburón en la pecera. ¡Wow! Que descubrimos el agua tibia. Y entonces tienes hijos, son situaciones y vendrán problemas pequeños. Tienes hijos grandes, serán problemas grandes. Tienes una pequeña tienda y tendrás problemas de pequeña tienda. Tienes una gran empresa, tendrás grandes problemas. ¿Y por qué, Señor? Porque necesito mantenerte fresco. No me gusta el creyente gallina vieja, caldo de gallina vieja, no me gusta. Punto. Tienes que estar fresco. ¿Para dónde vamos, John? Te lo mostraré brevemente. Tal vez alcancemos hoy. En Apocalipsis 21 entramos a lo eterno. Diga conmigo, lo eterno. Créame, no es cantaleta, todo lo que estás viviendo acá es temporal. Todo. John, es que llevo muchos años en esto. Dios te mira con misericordia y te dice, eres como un soplo, eres como neblina, hoy estás y mañana no estás. Pensemos en lo eterno, pensemos en el propósito original de Dios, un propósito que Dios siempre tuvo. Mire, ni la caída de los ángeles cuando aquel decidió ser igual o superior a Dios la pudo frustrar. Ni la caída humana en el jardín del Edén cuando el hombre y la mujer decidieron tomar su propio camino pudo frustrar el propósito de Dios. Porque nada puede estorbar el propósito de Dios entre tú y Él. Escucha, has sido comprado y has sido adquirido con un propósito eterno. En esta temporalidad. El propósito eterno de Dios lo podríamos intentar resumir y es que podamos estar con Él finalmente cara a cara con Dios. Tantas situaciones y tantas prédicas perversas que te hacen afianzarte acá y hacerte un habitante en la tierra y no un peregrino, te dejan perder las ganas de encontrarte con Dios. De Génesis 3 a Apocalipsis 20, uno puede ver la horrible situación, el tremendo bache de caída en la que la humanidad se sumió cuando decidió desobedecer a Dios. ¿Qué ocurrió a partir de ahí en la humanidad? Muertes, destrucción, calamidades, hasta la admirable aparición de nuestro Mesías, el Señor Jesús. Cuando leas la Biblia no estás leyendo una historieta.
Se nos narra el propósito por el cual Dios decide hacerse hombre hace 2000 años y entonces se encarna. Y para enrutarnos nuevamente hacia el Padre, gracias a que el Espíritu Santo es nuestra guía en este peregrinar y nos va a llevar al punto exacto donde Dios nos quiere, porque estábamos corriendo detrás de lo que no era. Y yo quiero llamarte a ti la atención esta noche. Si no estás enfocado en esto, por bien que te esté yendo, por aparentemente ejemplar que seas, estás corriendo detrás de lo que no es. Si tu propósito eterno es tu matrimonio, estás corriendo detrás de lo que no es. John tiene algo en contra del matrimonio, jamás. Si tu enfoque es ese pequeño negocio, esa gran empresa y estás obsesionado y obsesionada con eso tanto de que quieres llamar la atención del Dios Todopoderoso para que se enfoque en ese pequeño punto de arena, estás corriendo detrás de lo que no es. Si tu estudio, tu formación, tu cuerpo es el centro de lo que estás hoy, a lo cual estás dedicando todo tu esfuerzo, estás detrás de lo que no es. Es más, si tu esfuerzo está en pro de una congregación local, de una iglesia, de un conjunto de creyentes, estás detrás de lo que no es. Está cerrado. Dios quiere que vivamos con Él cara a cara. Quiere que su voluntad, que está expresada en las Sagradas Escrituras, que muchos no leemos, sea nuestro deleite. Quiere que entendamos que nos quiere libres de pecado, de esta alma que habita en este cuerpo que todavía está vendido al pecado y te hace cantarle a Dios como lo acabamos de hacer, pero luego que bajas la mirada te centras pecaminosamente en lo terrenal. Dios quiere que entendamos qué es la santidad. Dios quiere que no sean solamente Adán y Eva antes de caer, que han sido los únicos dos seres humanos que saben qué es estar en la presencia de Dios con todo. Y aún así, por su falta de formación, lo menospreciaron. Dios quiere que lo conozcamos como Él quiere, cara a cara, frente a frente. Y mira el puerto que nos espera. Dice la Escritura, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Quiero que te aprecies mañana al despuntar el alba. Todo eso hermoso, nos quedamos descrestados con, mira ese amanecer, mi amor, mira esas montañas, pero qué lindo todo. Cuando dice un nuevo cielo, es lo celeste. Todo aquello que el hombre investiga, la NASA explora, quiere llegar a otros lugares. Todo eso será renovado, porque es que ese cielo que ahora vemos y esa tierra que ahora vemos nos nubla la vista, nos pone un velo, porque Dios quiere que observemos lo que ocurre en el tercer cielo. Por andar pegados en lo que ocurre en este espacio, usted y yo dejamos de mirar hacia el cielo. Hay un tercer cielo y en él habita todo lo que vimos y leímos juntos en ese capítulo 5 de Apocalipsis. Ángeles, 24 ancianos, millones y millones de ellos. Todo será nuevo. Diga conmigo, nuevo. John, pero a mí me dicen que la tierra será eterna. Te han mentido. En esta forma no es eterna. ¿Por qué creemos usted y yo? Porque nuestros amigos que se burlan de nosotros, que no son cristianos aún, se burlan de nosotros, porque creen que tenemos distorsionada la realidad y somos más cuerdos que cualquiera. Todas las cosas que conocemos han sufrido desgaste, desde la caída han venido de mal en peor, pero nos espera un cielo nuevo y una nueva tierra, flamantes, nuevos, completamente nuevos. Entonces, cuando yo te suplico que atendamos el mensaje del Espíritu Santo que nos ha dado como congregación local, de que leamos 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento para leer todo el Nuevo Testamento en un mes, y cuando termines, tomes otra versión de las Sagradas Escrituras y hagas lo mismo el siguiente mes, y así 12 veces en el año, no es para ponerte un castigo, no es para ponerte tropiezo, es para que renovemos nuestro entendimiento y realmente entendamos lo que Dios ha venido a entregarnos.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y no da la razón. Es que el Señor explica todo con plastilina, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué? Pasaron. Miren, es palabra de Dios. Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no miente. Dios está completamente convencido de que usted y yo, como creyentes, vamos a aceptar su palabra. Es que parece obvio que Juan me diga, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pero Dios con plastilina quiere que nos lo explique porque a veces no entendemos. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y algo a lo que muchos anhelamos conocer, porque algunos no llegamos y no allá está Sancho Paisa, de ahí para allá hay un mar. Usted toma un avión y sale allá al mar. Ese mar inmenso que ocupa gran parte del globo, ya no existirá más. Eso me dice la Escritura. ¿Cómo va a desaparecer eso, John? Por eso, si no entramos en la dimensión de Dios, todo lo de Dios nos va a parecer imposible. Hay un versículo que dice, cuando el ángel habla con María y le dice, para Dios no hay nada que. Y usted y yo empezamos en este caminar y todo es imposible para nosotros. Esa enfermedad, imposible. Ese fracaso, imposible. Esa situación, imposible. Que Dios pueda cambiar, imposible. Y entonces tenemos que transformar nuestro entendimiento para darnos entonces cuenta de que para Dios no hay nada imposible. Pero hay otro versículo que dice, y para el que cree no hay nada imposible. Y el mar ya no existía más. Y entonces Juan me dice, y yo Juan, porque este es un señor muy serio, este Juan que habla acá fue apóstol. Este Juan que habla acá fue profeta. Todos los capítulos de Apocalipsis son profecías dadas por Juan. Es un señor muy serio, certificado en cuanto a su testimonio como cristiano. Él tampoco se va a poner a jugar y dice, y yo Juan vi la santa ciudad. Es literal, dicen algunos. Y otros dicen, no, es imposible que sea literal una ciudad de 2.200 kilómetros de alto, 2.000 kilómetros de ancho y 2.200 kilómetros. Eso es imposible. Entonces dicen, no es literal, es una forma en la que Dios quiere explicarnos. Sea lo uno o lo otro, es fantástico, extraordinario de parte de Dios. Pero quiero decirte que cada vez que me levanto pienso en esto y observo cómo me está yendo en el día a día, a veces bien, a veces mal y a veces peor, y al otro día a veces bien, a veces mal, lo mismo que tú. Digo, esto no puede ser. Que Dios me haya redimido y me haya incorporado a su familia para esto todos los días. Tiene que haber algo más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Es que generación tras generación los creyentes deben decidir si van a creer o no. Por la fe, Abraham, Isaac y Jacob habitaron como extranjeros en la tierra prometida. Dios les había dado la tierra de Canaán, pero esa no era la tierra para ellos, es esta. Y me dice que nosotros somos coherederos de esas promesas que Dios les ha dado. Y me habla que Dios como arquitecto y constructor hizo una ciudad para que habitemos en ella, sea espiritual o sea literal. Y dice también que si Abraham, Isaac y Jacob hubiesen estado pensando en la ciudad de donde habían salido, Abraham por ejemplo de Ur, tenían tiempo de regresar y volver a ella. No, ellos dejaron todo y aún la tierra de Canaán para ellos era simplemente un paso por esta existencia. A la gente que piensa así, en Hebreos capítulo 11, Dios se expresa de esta manera, que a los que piensan de esta manera, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y por eso les ha preparado una ciudad. Por eso, ese es mi puerto. Y es de llegada, porque Pablo dice que la vida eterna nos da algunas descripciones, pero realmente cómo será específicamente no lo sabemos. Pero debe ser maravilloso. Si así es el puerto, ¿cómo será de ahí para adentro? Entonces, no estamos jugando a la religión. Tú no, entre comillas, porque algunos dicen, ¿qué sacrificio ir un viernes a la iglesia? Si hoy la movida está en el estadio.
No, 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 no. Es que usted y yo la hemos entendido, sabemos para dónde vamos, en qué consiste. Dios está mirándonos a ver si realmente estamos habitando como extranjeros y peregrinos o nos acomodamos. ¿Y sabes cuál es el problema? Que ese es el problema, cuando nos acomodamos. Por eso hay gente que no quiere salir de problemas. Y dice, y puede tomar una prédica como esta y dice, entonces si la vida son problemas, pues a los problemas dediquémonos. No, el sufrimiento no es un fin en sí mismo, nos está moldeando. ¿Para qué sufrimos? Esa fue la primera pregunta que nos respondimos. ¿Por qué sufrimos? Esa es la otra pregunta que nos hicimos. Y nos dijimos, ¿por qué sufrimos? Porque es la única manera en que Dios puede moldear nuestro carácter. El éxito jamás moldeará tu carácter. En el éxito siempre estarás cómodo y cómoda. Cuando estás en el éxito completo, no piensas en orar. Digámonos la verdad. Cuando estás en el éxito completo, en tu exponencial vida de placeres, y no estoy hablando de placeres de ir al bar o de ir al prostíbulo, sino en ese relax en la que entramos algunos y convertimos nuestra vida como si estuviéramos en una playa tomando piña colada. Entonces ya la Biblia, no tenemos tiempo, me tengo que broncear. Se nos convierte en un problema. Por eso en el éxito no aprendemos a formar nuestro carácter. ¿Y para qué sufrimos? Para que tengamos en carácter la estatura de la plenitud de Cristo. No hay otra forma. Y entonces hay creyentes que se meten en una especie de academias, parecen iglesias, pero realmente son academias en las que dividen en materias tu vida. Y te hacen como un pensum y empiezas. Y muchos de nosotros entramos en eso y pasan los años y nos damos cuenta, pero he aprendido tanto, pero no sé nada. Sé tanto, sé hasta estudio bíblico de términos. Sé hermenéutica, sé homilética, hago obras de caridad, pero sinceramente a Dios no lo conozco. Hablo mucho de Dios, pero no hablo nada con Dios. Hoy también, entonces, Dios nos dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, porque nada tiene que ver con la de los bombardeos hoy. ¿Descender de dónde? Dígalo por favor, dígalo por favor. Hay una ciudad made in allá, arriba, tercer cielo, con oro de allá, no de aquí, con piedras preciosas de allá, no de aquí. Lo que el ser humano utiliza acá para separarse, como es el oro y las piedras preciosas, en la Nueva Jerusalén la usan para pavimentar calles. Descender del cielo, y agrega, de Dios. Es una ciudad hecha por Él, es una ciudad de Él, es para Él, no es hecha aquí. Jesús dijo, ¿saben? Les conviene que yo me vaya. Y prometo volver por ustedes, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes estén también. Eso es una promesa solo para los que creemos. La otra gente, su vecino, su familiar ocupado que no ha querido prestar atención durante tantos años, la mujer que duerme con usted pero tapada por dentro, como bloqueada, ese marido incrédulo que no arranca, parece un camión varado en su vida, esos hijos empecinados en que usted es una bobita y usted es un pendejo porque adora y alaba a Dios. No pueden entender esto. Pero entonces, porque ellos no entienden, me voy a bajar yo de lo que sí creo. No, Señor, de Dios. Y Dios quiere que viva con Él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a ir a prepararos morada, porque quiero que donde yo esté, ustedes también ¿qué? Estén. Eso no te lo llena tu novio, por millonario que sea, o por millonario que se vaya a volver. Eso no te lo llena tu novia, así sea un lindo peluche que te hace la vida muy feliz. Por eso te digo yo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía, ¿una voz de dónde? Del cielo. Escuchamos tanto las voces de acá. Estoy harto de sermones que solo hablan de acá. Hermanos, para la próxima semana queremos invitarlos al curso de finanzas según la Biblia. Hermanas, queremos invitarlas al curso de mujeres que servirán a sus maridos hasta traerlos al Señor. Hermanos, queremos invitarlos al grupo de empresarios donde usted podrá tener contacto con otros empresarios. Profesionales, odontólogos, ingenieros, queremos invitarlos al grupo de profesionales donde usted podrá estar codeándose con gente de su misma altura intelectual. Padres de familia, los invitamos a la escuela de padres donde usted aprenderá defensa personal para defenderse de sus hijos ahora. Los invitamos al curso de solteros y solteras para que usted aprenda a ser una buena mujer, a lavar los platos y usted a llevar mercado a la casa. Los invitamos al curso de cómo echar fuera demonios en el nombre del Señor Jesús, empezando desde el demonio más pequeño hasta Luzbel. Del cielo. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Siempre Dios, desde allá, Génesis, ha expresado su querer de habitar con los que son suyos. Escúcheme, el Señor Jesús ya vino y se dio una palomita por acá de 33 años y medio. El Espíritu Santo más guapo se quedó hasta su retorno. El Padre Celestial, después de la caída en el Edén, pies en polvorosa, es tan santo, que no puede tener contacto con nada de lo caído porque lo pulveriza su santidad. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, se refiere al Padre. Y pondré mi morada en medio de vosotros. Lo promete por todas las Sagradas Escrituras. Permítame, tabernáculo es la tienda. Lo más cercano que nosotros tenemos a eso es el tabernáculo que Dios le entrega a Moisés, que él copia. Luego, el templo que Dios le permite hacer a Salomón, porque David había derramado mucha sangre, entonces esas manos no podían hacer templo. Y luego, el medio reformado que quedó hasta los tiempos del Señor Jesús y fue destruido. Pensamos en un templo como estos y nos asemejamos como que esta es la casa de Dios, pero no se refiere a eso. Es la casa de Dios, donde Dios vive actualmente desde la eternidad, en la que dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el Padre. Y dice, y Él morará con ellos. Es decir, Dios mismo estará paseándose dentro de esa ciudad. Es que ya vimos al Emanuel, el Dios con nosotros, el Señor Jesús, pero no hemos visto al Padre con nosotros. El asunto va más allá de usted y yo llegar a ser creyentes y ser salvos. Listo, somos salvos. Sí, entendemos la cruz, sabemos para qué fue su sangre preciosa, entendemos su sepultura y su resurrección, entendemos su ascensión y estar glorificado, pero el para qué no. Leímos en el capítulo 5 y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. ¿Para qué me hace rey y sacerdote para Dios? ¿En qué consiste? Entonces, cuando estamos en el estanque yendo a este gran puerto, por eso necesitamos las pruebas, porque si no nos acomodamos y dejamos de pensar en lo que realmente es. Y nos circunscribimos solo a nuestra pequeña familia biológica, pero Dios quiere entregarnos una familia más grande. Y Él morará con ellos. Y dice, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como ¿qué? Su Dios. Ya no tendremos que cerrar los ojos e imaginarlos los 4 seres vivientes con los 24 ancianos ahí y los millones y millones de ángeles. Como Juan, ya estaremos ahí. Pero ¿cómo vamos a pensar en eso si no pensamos en eso?
Si estamos aferrados a nuestro pequeño poste de esclavos, como el elefante aquel que desde pequeño lo criaron con un lacito en la pata y lo amarraron a una mesita de estas. No la puede arrastrar cuando está pequeño y se acostumbra tanto a eso que cuando ya está grande como un mamut, tampoco se va de ahí. Las cosas terrenales hacen eso con nosotros. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y aquí viene. Te dije que el sufrimiento no es una finalidad en sí misma. Hoy lloras, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Aprovecha a llorar aquí, hermanito. Hágale, sea una plañidera. Le duele, llore. Está sufriendo, llore. Hay un propósito en eso. Pero allá ya no habrá. Usted querrá llorar cuando esté en la presencia de Dios, acordándose de lo que pudo haber sido y no fue, del que entró o no entró, de lo que pudo. No le van a salir lágrimas porque Dios enjugará toda lágrima de tus ojos. El tiempo de sufrir ha cesado. El tiempo de las pruebas ha parado. John, ¿y si me muero? Y ya no habrá ¿qué? Muerte. ¿Cómo vamos entonces a creer si no renovamos nuestro entendimiento? ¿Y cómo vamos a renovar nuestro entendimiento si no leemos las Sagradas Escrituras? ¿Y cómo vamos a creer las Sagradas Escrituras si no las creemos con fe? Y ya no habrá más muerte, porque es que la muerte entró a la humanidad por un hombre que pecó, pero la resurrección entró por nuestro Señor Jesús. Y entonces el postrer enemigo con el que se ha esclavizado la humanidad, que es la muerte, es vencido. Primera de Corintios capítulo 15. Es más, en el capítulo anterior, en el 20 de Apocalipsis dice, y la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego y azufre. La muerte se muere. Ya no habrá más muerte. Ni más llanto para que quiera seguir llorando. Yo es que yo lloro recibiendo una de vuelta. No habrá más llanto. Y entonces la Biblia dice que el que pide se le dará, el que toca se le abre, el que llama se le contesta. No tendrás que orar más, ni más clamor. John, es que ¿se acuerdan? Que le empiezan a decir a uno, crecer duele, envejecer también. Entonces este cuerpo, tócate por favor. Eso que usted está tocando, que cuida tanto, que le duele tanto. Este cuerpo no es el definitivo. ¿Cómo voy a creer yo en que Dios me va a dar un cuerpo nuevo? Escuche, si ahora no tengo fe para que Dios me pague una cuenta de servicios. Permítame, yo le pregunto con insistencia y con vehemencia. ¿Cómo voy a tener fe para saber que voy a resucitar de entre los muertos si ahora me asusta una libreta de notas de mi hijo porque perdió 12 materias y se me acabó el mundo? Como si lo estuvieras preparando para ir a la NASA y pasar derecho. Nos preocupamos por cosas que no tienen efectos eternos. Ni dolor te tocará si nada te dolerá, porque tu cuerpo será glorioso como el del Señor Jesús. Es que no solamente el Señor Jesús quiere que estemos donde Él esté, sino que estemos como Él estará. Y está. Hombre, yo tengo que ejercitar mi mente para creer en eso. Con los hombres que me siento los jueves a renovar entendimiento a las 5 de la tarde, eso quiere decir que te estoy invitando. John, yo trabajo a esa hora. Busque otro trabajo. Yo quiero recordarle si usted es un buen creyente o no. Aquí a esta congregación no venimos comerciantes que sacamos tiempo para escuchar de Dios. Aquí venimos creyentes que sacamos tiempo para comerciar. Mire qué diferente. Aquí no venimos estudiantes que sacamos tiempo para escuchar de Dios. Aquí venimos personas que somos de Dios y sacamos tiempo para estudiar. Aquí no venimos amas de casa que sacamos tiempo cuando ir a hacer el sancocho, el desayuno, el almuerzo y la comida, porque hay todavía maridos que tienen esclavizadas a su mujer y creen que eso es cristianismo.
Eso me va a generar problemas. Entonces, aquí venimos mujeres que sacamos tiempo para esas labores, pero primero es Dios. Y así póngalo con todos los ejemplos. Ni dolor. Y escuche, porque las primeras cosas, ¿qué? Pasaron. Me gusta la Biblia, no para engordar teológicamente o para humillarte porque leo, no. Me gustan las prédicas saturadas, como cuando tú vas a un sancocho y usted no sabe qué coger de tanto que hay. Eso salen los morrillos, salen todo eso por acá. Sí, algunas prédicas, no, son puro caldo. Usted busca. ¿Le ha tocado alguna vez? Donde usted sale con más hambre de la que llegó. Bien, así está nuestra alma muchas veces. Prédicas que usan un solo versículo y despegan en una cantidad de testimonios, a la media hora se acuerdan, ver dónde es que estaba, vuelve a cae allá. No, que usted salga, fue madre cantidad de versículos la que me metieron hoy, que usted salga así, pero así. Porque las primeras cosas ¿qué? Pasaron, el cielo, la tierra, el mar y todos los elementos. John, eso es un cuento fantástico. Hasta acá la introducción. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, Pedro le dedica un espaciecito a los que se burlaban de los creyentes hace 2000 años. Porque es igualito, solo que los de ahora tienen televisor, los de allá no tenían sino burro, pero el mismo ser humano caído, burlándose de los que sí creían. Y les decían, oiga que Cristo vuelve, ¿y dónde está? Se ha demorado mucho tiempo. Y llevaban apenas 30 años de cristianismo. En la primera venida y ya estaban burlándose de esa manera. Entonces Pedro dice, estos ignoran voluntariamente, y tienes que, mire usted esto, con el no creyente que se burla de uno, con ese familiar, así duerma con usted, o coma en su misma mesa, hay que empezar con plastilina desde allá. Porque eso sí, la misericordia no nos puede abandonar. Ellos también pueden llegar a los pies del Señor. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Dígame qué. Los cielos y qué. Si no me repiten, vuelvo a empezar. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. ¿Quiénes? Los cielos. ¿Y también qué? La tierra. O sea, lo que nos acaba de decir Apocalipsis 21 que va a ser destruido, también lo hizo Dios. Y lo hizo para destruirlo. Mire, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Este es como uno de esos versículos para Carl Sagan. Y que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Diga conmigo, diluvio. Sí, Pedro dice anegado, es el diluvio. Hay creyentes todavía del diluvio. Usted me dice, John, ¿y aquí por qué no cantamos las canciones las viejitas, cierto? ¿Cierto? John, a mí me gustaba, echó a la mar los carros del faraón, Hay creyentes del Mar Rojo. Pero nosotros hemos decidido poner todo nuestro esfuerzo en lo que el Señor nos quiere entregar. Muy bonito lo del Mar Rojo. Pero resulta que hay creyentes también del diluvio. Y entonces, no, hermano, y Noé, usted se imagina, y están las escrituras, y alabamos a Dios por eso, desde luego, y lo predicamos cuando sea necesario. 100 años construyendo ese barco, hermano. Creyentes de Noé. ¿Y sabe dónde lo construyó John? Allá, en tierra seca, porque ni había llovido. ¿No ve que en Génesis dice que subía un vapor y regaba la tierra? No sabían que era un aguacero. Y además lo construyó lejos de los ríos. Y hay creyentes de Noé. Pero nosotros ya pasamos por ahí. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, nos acaba de aterrizar, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio.
Mas, escuche bien, hay un juicio. Diga conmigo juicio. Yo vine hoy por primera vez. Usted no sabe lo que sudé para traer a esta personita por primera vez hoy acá y usted le va a hablar de que hay un infierno. Y si se asusta, susto el berraco se va a llevar cuando esté ahí al frente de ese lago de fuego de azufre. Susto se va a llevar. Y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, y ahora se refiere a nosotros, no ignoréis esto. Algunos cuidamos tanto nuestra ignorancia, acariciamos nuestra ignorancia, cultivamos nuestra ignorancia. John, no me digas nada de eso, que cuando yo llegue allá veré. No. Imagine usted una ciudad a la que usted llegue sin saber para dónde agarrar, dónde es el metro, cuál es la ciudad peligrosa, la zona peligrosa de esa ciudad. No ignoréis. Entre nosotros hay gente muy inteligente. En estas décadas yo me he codeado con gente que, no sé, el que inventó la bombilla es un pobre bobo al lado de ellos. El que hizo el primer viaje espacial es un pendejo, no conoce nada. Son tan inteligentes. Me desglosan fórmulas matemáticas. La física para ellos es jugar como niños. Hacen unos negocios tan increíbles que uno dice, rayos, ni Midas. Pero no saben nada de Dios. Son ignorantes. Han tenido éxito en lo que no vale la pena. No ignoréis esto. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces hablaba con unos hermanos hoy, hace poco y les decía, ¿sabe cuál es el problema? Que la gente quiere saber cuándo será el último misil. ¿Cuándo será el momento en que el hombre impío, el hombre de pecado se manifieste? Anhelan hasta con cierta morbosidad la gran tribulación que ocurra. Desean ver cómo es que desaparezca una gran parte de la humanidad. Y hacíamos cálculos, si lo de la tribulación fuera hoy, con 8.000 millones de habitantes, y en el primer envión quedan 6.000 no más, y en el segundo envión quedan 4.000 más, 4.000 no más. Uno puede ver en los ojos cierto como una llama con olor a azufre, imaginándose la tierra con 4.000 millones de personas menos, como con cierto morbo, pero no entendemos realmente cuál es el corazón de Dios para que esas cosas no hayan ocurrido, o por qué tu enemigo actual no ha muerto, o ese familiar difícil no ha desaparecido, o por lo menos se ha ido lejos. ¿Sabes por qué? Porque Él nos dice, porque el Señor no retarda su promesa, Él no es un caprichoso o un incumplido, según algunos tienen por tardanza. Me está hablando de que yo no debo ser el creyente egoísta que me levanto todos los días. Ay, Señor, ¿por qué no venís ya? Y estás pensando en tus tribulaciones, en tus sufrimientos, pero no en las almas que hay a tu lado que no van a ir para esta nueva Jerusalén. Pero mira lo que es el corazón de Dios, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Wow! O sea que desde hace 2000 años que mi buen Señor Jesús vino, Dios dice, porque el Padre es el único que sabe el día y la hora, van y le preguntan los arcángeles, los 4 seres vivientes, el mismo Señor Jesús, hasta el Espíritu Santo, los 24 ancianos, los del 5.º sello en el capítulo 6, ¿hasta cuándo, Señor, no vas a venir? Él dice, hey, déjenme,
Estoy esperando a que pase otra generación para ganarme otro poquito de gente. O sea, casi que podríamos decir, entre más se demore, mejor. Porque más procederán al arrepentimiento. Eso sí, inexorable es que ocurra, pero el día del Señor vendrá, ¿cómo? En el cual los cierros pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Sabe por qué los predicadores de la maldita teología de la prosperidad no predican esto? Porque es que de un versículo de esos no se puede pedir una ofrenda. Y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Y ahora, como una actitud de reflexión, Pedro, porque este es otro Pedro, un Pedro maduro. Este no es el Pedro que un gallo canta 2 y él niega 3. Este no es el Pedro que le corta la oreja a Malco. Este no es el Pedro que le pide a Dios que no vaya a la cruz. Este Pedro es un Pedro ya nacido de nuevo con mente renovada, escribiendo cartas. Y nos dice a nosotros, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Cuando uno tiene este conocimiento, las cosas temporales entran en un ralentí, entran en una pausa. Empiezan verdaderamente a pasar por tus ojos como temporales. Y ahí ves pasar a tu mujer y tu relación con ella, y tu marido y tu relación con él, y tus hijos y tus hijas, valoren o no valoren este asunto, y tus amigos y tus amigas, y tus compañeros y compañeras. Y entonces nos damos cuenta de que hay una relación tan íntima y cara a cara de Dios con nosotros que nos puede decir, pero nosotros, según sus promesas, miren qué maravilla, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y entonces hoy en el 2023, para aterrizarle esta cosa, por eso existimos gente que piensa así, y a la cual las Escrituras nos dicen, amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Paz. En medio de esta agitada vida. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y Pedro, en un acto de nobleza, después de haber sido regañado por Pablo en Gálatas, dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Pedro supone que usted y yo hemos leído por lo menos las epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, el cielo nuevo, la tierra nueva, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. John, es que yo leo la Biblia y me pierdo. Es que usted y yo no podemos pretender entender la palabra de Dios con una leída. Algunos parece que vamos a terminar de leer la Biblia en la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es tu metodología de lectura de la palabra de Dios? No, yo leo un versículo de Proverbios en un devocional. ¿Sabe cuándo va a acabar de terminar Proverbios? El día de San Blando, que no tiene cuándo. Las cosas de Dios son fáciles, pero no son para facilistas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos
entiéndase indocto aquel neófito que no tiene experiencia. Algunos creyentes nos sueltan la Biblia y nos provoca salir corriendo porque parece un Rottweiler. Pero otros, Dios nos permite adentrarnos en ellas y estar como pez en el agua, con tiburones y todo, pero pez en el agua. E inconstantes, porque para esto se necesita constancia, porque no has crecido espiritualmente así lleves 40 años en esto. Inconstancia. Inscrito en el gimnasio hace 30 años. ¿Cada cuánto vas? Cada mes, más o menos. Tuercen. Una fe apartada de las Sagradas Escrituras es una fe torcida. Dígale de lado, torcida. Como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a estar en pie, por favor. Yo no sé usted, hermano y hermana, qué hace después de una prédica. Le voy a decir lo que yo hago. No veo la hora, después de un compromisito familiar que tengo después de cada prédica, de estar solo. Para escuchar la Biblia más. Porque si realmente amo a mi familia, debo darles respuestas eternas para sus vidas. Porque si realmente yo amo a mi esposa y a mi hijo y a mis hijas, tienen que poder exigirme que les dé respuestas para lo eterno. Y cuando me hacen una pregunta para la cual no tengo respuestas, en estos días un amigo muy querido me dijo: John, ¿y esas ciudades que hay alrededor de la Nueva Jerusalén, allá en los últimos capítulos de Apocalipsis, cuáles son? Me corchó. Tengo muchas ideas, pero me corchó. Pero yo vuelvo y paso por todas las Sagradas Escrituras buscando la respuesta para ese hermano que me hizo esa pregunta con sinceridad. Tu compañera de trabajo, tu colega, debe tener en ti las respuestas para la eternidad, así se burle después, pero que no diga que acudió a ti y tú le dijiste cualquier barrabasada. O le salga como el creyente inconstante, ore que el Señor le revela. Usted es la revelación de Dios, hermano, para eso tiene la Biblia. Para eso tiene esa Biblia. Nosotros no estamos aquí para echarle culpa a los demás, sino para que remen hacia donde debe ser. Por eso te digo, no sé qué haces. Me tortura a veces pensar siquiera que lo único que tienes de Biblia es lo que escuchas en un sermón. Nosotros ya no estamos para vivir de sermones ni de prédicas. Tiene que ser tú un chef que se prepara sus propios alimentos de las Sagradas Escrituras por amor de Dios. De cursos, algunos creyentes, porque fui de esos, tenemos una pared llena de diplomas que dicen: se bautizó tal día, tomó la primera cena tal día, hizo el curso de X, Y, Z, nada de Cristo. Yo no quiero eso para ti, ni para nadie. Di conmigo: Señor Jesús, gracias
por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partirme y separar lo que es de la carne de lo que es del Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por sembrar en mí tu palabra eterna. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.